Este es mi podcast y yo soy la voz de Reencuentros con Maribel. Aquí conocerás historias reales e increíbles de la Colombia que pocos imaginan, búsquedas de origen, adopciones irregulares y verdades que estuvieron ocultas por años. Si estás reconstruyendo tu identidad o simplemente te gustan estos temas, quédate. Podrías sentirte identificado o incluso acompañarme a darle cierre a una de mis historias. Bienvenidos. ¿Cuántos niños y niñas fueron robados en Colombia y cómo logré reunir a 3 de ellos después de décadas? En Colombia, los años 70, 80 y 90 estuvieron enmarcados por una gran cantidad de separaciones familiares, historias que nunca debieron ocurrir, niños entregados sin control, historias que quedaron en el olvido. Yo acompaño varias búsquedas, pero 3 de ellas quedaron grabadas en mi corazón. La de Claudia en Gramalote, Patricia en Boyacá y la de Amparo Milena en la Tebaida Quindío. 3 historias, 3 búsquedas y 3 reencuentros. Hoy voy a contarles la historia de Patricia. Soy Maribel, creadora del podcast Reencuentros con Maribel y de la página de Raíces Colombia. Soy buscadora de orígenes y de identidad. Quiero contarles estas historias tan esperanzadoras de cómo una comunidad unida logra encontrar familias. Si todos nos unimos, podemos ayudar y apoyar estas búsquedas. Hay historias que parecen sacadas de un guión de cine, historias que tú nunca pensarías que ocurren tan cerca, que están en un vecino, un familiar incluso, están en tu ciudad, en tu pueblo, están en tu país, más cerca de lo que pensarías. Hoy vamos a tratar estos temas de separaciones enmarcadas en un contexto de Colombia donde había un caos social, había mucha violencia, habían demasiadas desapariciones y muchas quedaron en el olvido. Muchos niños fueron arrebatados de sus familias, registrados nuevamente, pero no ocurrió nada, nadie los buscó. Sus familias sí, pero sus familias no tenían los medios ni los recursos para lograr encontrarlos. Este es un capítulo que no te puedes perder. Para entender estas historias, hay que remitirnos a la Colombia de los años 70, 80 y 90, marcados por la pobreza, el conflicto armado, la violencia, el narcotráfico. Todo este panorama llevaba a que en Colombia el desplazamiento forzoso era el pan de cada día. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años 1970 y 2015 hubo más de 60.000 desapariciones forzosas y para el 2018 ya la cifra eran 80.000. Muchos de estos desaparecidos eran niños. Incluso muchas desapariciones no fueron reportadas. Niños entregados en adopciones irregulares, niños sacados del seno de su hogar, niños entregados a desconocidos para proteger su vida. Todos estos niños quedaron desconectados. Muchos quedaron con una memoria e intentaron nuevamente regresar a su hogar, pero muchos de ellos quedaron en el limbo. Nadie los buscó, porque eran tantos los desaparecidos que no había cómo buscarlos a todos. Así que después de esta breve narración, podríamos como más o menos entender lo que significó este caos en el país. ¿Por qué en este momento tenemos tantas personas buscando origen? Cuando yo hago mis publicaciones la gente no entiende, pero ¿por qué tantos desaparecidos? ¿Por qué se demoraron tantos años para buscar? No es que se hayan demorado tantos años. La gente buscaba a sus familias, pero era casi imposible encontrarlas porque se quedaron sin pistas. Todos estos niños, de manera irregular, eran llevados por familiares, por vecinos y nuevamente registrados. Así que se les perdió el rastro de sus apellidos, de los nombres de sus padres. Muchos era por temor al conflicto armado. Muchos eran arrastrados, era por la pobreza. Tenían que entregar sus hijos para poderlos salvar.
Así que en el mes de junio, iniciando el mes de junio, el Andre Blog me realizó una entrevista en su canal de YouTube. Luego de esta entrevista en la que yo conté la manera en la que inicié estas búsquedas de origen y de identidad de muchas personas en Colombia, sobre todo de personas entregadas en adopción a países extranjeros, mi bandeja se llenó, mi bandeja de mensajes en las redes sociales se llenó de mensajes. Empezaron a pedirme en ayuda para sus búsquedas y orientación en los procesos de cómo hacerse su ADN. Es así como llega a mí Claudia. Inicialmente no me dijo que se llamaba Claudia, su nombre era Carolina. Carolina me pide ayuda de cómo realizarse un test de ADN para buscar a su familia. Me dice, Maribel, yo no tengo datos para buscar a mi familia. Entonces la mejor opción podría ser el ADN. Le expliqué cómo comprarlo, cómo hacer la prueba, cómo enviarla al laboratorio. Pero cuando terminamos la conversación le dije, bueno, Carolina, así sea con pocos datos, con las poquitas pistas que tienes, ¿por qué no hacemos una publicación? Podemos intentarlo, porque yo soy una persona muy optimista, siempre hay esperanzas. Realizamos esta publicación y a los 2 días apareció la familia de Carolina. Y no se llamaba Carolina, ella era Claudia y era una niña que había sido extraída de Gramalote, norte de Santander. Ella pensaba que esto era algo imposible y me mandó un video tan esperanzador que yo creo que esa fue la inspiración para muchas personas y mi comunidad empezó a crecer a partir de allí, porque la gente se dio cuenta de que si todos nos unimos, una comunidad unida puede lograrlo. Es allí como conozco a Patricia Piñeros. Patricia Piñeros, el mensaje que me dio fue, si Claudia pudo, yo también. Un día me dice que entró a sus redes sociales y de la nada le aparece el video de Claudia, contando su historia y dando las gracias a mi página de Raíces Colombia por haber encontrado a su familia. Ella narra cómo de solamente 2 datos que tenía, que eran 2 nombres que tenía en su cabeza y un apellido, pero no sabía cómo armar ese rompecabezas. Ella solo tenía en su cabeza 2 nombres, Claudia y Juana, y por allá un apellido Álvarez, pero nada más. Y fue así como construimos su historia y pudimos armar el rompecabezas. Yo tuve una conversación con Patricia porque yo me tomo a la tarea de escuchar cada historia y de tratar de extraer cada detalle, porque en cosas tan pequeñas, en cosas mínimas, puede estar el secreto para poder encontrar una familia. Yo hice una llamada telefónica con Patricia y ella me cuenta que ella recordaba una familia muy amorosa, en medio de mucha pobreza. No había energía eléctrica, no había servicios públicos, no había agua potable. Pero ella dice, pero no había luz eléctrica, pero había un calor de hogar que yo nunca volví a sentir. Ella empezó a contarme su historia y lloramos porque yo también lloro escuchando esas historias. Es inevitable. Me cuenta que ella vivía en un pueblito, pero en la zona rural. Vivían en una casa campesina. Me dice que su mamá cocinaba en carbón, dormían en el piso, su mamá tiraba unas esteras en la noche para dormir. Y siempre recordaba que era como una lomita y que ellas salían en la noche, ella y sus hermanitas, y su mamá le acariciaba el cabello y les cantaba. Pero un día todo cambió. Dice ella que llegó una familiar de su mamá y le dijo a su mamá que le pusiera a ella su mejor vestido, que iba a llevársela. Ella dice que le pusieron su vestido y que ella ni siquiera tenía zapatos y salió descalza. La mujer que se la llevó le prestó unos zapatos de adulto. Ella recuerda que pasaron un puente colgante. Ella nunca había salido de su casa, nunca había ido ni siquiera al pueblo.
De hecho, ella tenía aproximadamente, porque ella no sabe tampoco la edad, 7, 8 años y nunca había ido a la escuela. Su mundo giraba solamente en torno a su mamá y a sus hermanos. También recordaba que tenía un hermano, Toñito. Ese era el nombre, Toñito. Y ella decía que eran dos hermanitas, Marta y Cecilia. Pero ella nunca vio una figura paterna, no había una figura de un hombre. Y recuerda que su mamá mencionaba San Eduardo. Cuando buscamos en el mapa, San Eduardo es un pueblo ubicado en Boyacá. Yo le decía, pero podría ser un pueblo cercano, porque cuando estamos en zonas rurales, puede ser que es cercano a San Eduardo, pero pertenece a otro pueblo. O tal vez tu mami tenía conocidas en ese pueblo y ella me decía, no, yo sé que es San Eduardo. Bueno, ella tenía en su cabeza San Eduardo, pero igual yo estuve mirando los límites de San Eduardo y habían otros pueblitos alrededor. Estaba Quitania. Y muy cerca quedaba también el límite con Arauca. Yo le decía, bueno, ¿y tú qué más recuerdas? Entonces me decía, yo sé que mi mamá se llama Celida, de eso sí estoy segura, mi mamá se llamaba Celida. Y yo me llamaba Claudia Patricia Piñeros. Cuando ella me dio ese apellido, yo le dije, pero ven, Patricia, de pronto no será que era Piñeres, porque también hay apellido Piñeres. Me decía, no, yo estoy segura que es Piñeros. Ella tenía en su cabeza que era Piñeros. Le dije, bueno, si tú estás tan segura, ok. Me dijo, ese día salió con la familiar de su mamá. Ella escuchó que la iban a llevar a Miraflores y que se quedaría unos días y la familiar esta volvería a traer la niña a su casa. Ella se montó en un bus, pero no llegó a Miraflores. Ella llegó a Bogotá. Estando allí en Bogotá, la mujer empezó a ponerla a realizar oficios domésticos y allí empezó la tortura, el maltrato. Era tal el abuso de esta mujer que los vecinos empezaron a llamar a la policía y un día llegaron y le quitaron la niña. Se la llevaron para bienestar familiar, pero estando allí cometió un error. Ella, inocente de todo, me cuenta ella que llevaba pocos meses ahí en el hogar de ICBF, bajo la protección de ICBF, y le dicen sus compañeritas, vámonos, volémonos. Y ella tomó la decisión de escapar. Escapó con una de las niñas más grandes y la niña más grande la ayudaba, le brindaba cobija, le buscaba comida. Pero en la calle ella conoció el frío, el hambre, el miedo. Y un día la amiga, que era su cuidadora, no regresó, se quedó sola. Patricia dice que ella no sabía qué hacer y empezó a llorar y a caminar y llegó a una panadería. Una mujer se le acercó y le pregunta que, bueno, ¿qué le pasa? Era como la dueña de la panadería. Ella le dice que está perdida, pero que no sabe dónde vive, que no sabe nada de dónde es. Eh, eh, Ella no sabía ni leer ni escribir. Como les comenté, ella nunca había ido a la escuela. Llega la suegra de esta mujer de la panadería y le dice, no, yo me llevo la niña para la finca, yo la llevo a vivir allá. Bueno, efectivamente se la llevaron, la entraron a la escuela, Patricia empezó a aprender a leer, a escribir, decía ella que ella era la más grande de la escuela, porque todos eran niños apenas de primero o segundo de primaria, pero ya ella era una niña más grande. Y allí pasó como su adolescencia, terminó su niñez y comenzó su adolescencia, pero el trato no fue el mejor trato porque era un trato con humillaciones, era una vida difícil y nunca hizo parte de esa familia. Ella nunca fue tratada como parte de esa familia, ni esas personas se convirtieron en las figuras materna y paterna que todo niño necesita. Bueno, pero así pasó su vida. Fue madre adolescente, luego formó un hogar con una persona y tuvo otra hija, entonces Patricia tuvo dos hijos,
pero siempre, siempre en su cabeza estuvo la idea de que ella tenía que buscar a su familia, que ese nombre de Célida y Toñito y sus hermanitas, eso nunca se iba a borrar de su vida. Y me llamó mucho la atención de que Patricia lo que más sufría no era solamente por el vacío que tenía ella en su corazón, sino porque ella se imaginaba el dolor que había tenido su mamá. Ella siempre me lo reiteraba en la llamada que tuvimos. Yo sé que mi mamita habrá sufrido mucho con mi ausencia porque yo soy mamá, yo tengo mis hijos y yo me moriría si yo no sé dónde están mis hijos, dónde durmieron, si comieron o no comieron. Yo sé que mi mamita todos estos años también me ha buscado y yo sé que hay mucho dolor en ella. Comenzamos esta búsqueda, yo hice la publicación y recuerdo que al día siguiente, a las 7 de la noche, 7 en punto, yo iba llegando a mi casa. Estaba entrando cuando recibo una llamada. Recibo la llamada y contesto y me preguntan, ¿hablo con Patricia? Y le dije, no, yo no soy Patricia, yo soy Maribel de Raíces Colombia, yo soy quien realizó las publicaciones. ¿Tienes alguna información del caso de Patricia? Y me dice, sí. Yo le digo, bueno, ¿y tú quién eres? Y me dice, yo soy Toñito. Yo le dije, no, espérate un momento que yo tengo que digerir esto. Le pedí un momento, entré a mi casa, me tomé un vaso de agua, me senté. Le dije, bueno, y cuéntame, tú eres Toñito, el de la historia de Patricia, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, estoy completamente seguro. Y ella no se llama Claudia Patricia Piñeros, ella se llama Blanca Patricia Pineda. Y yo la he buscado toda mi vida. Desde que tengo uso de razón, yo he buscado a mi hermana. Y yo sé que es ella. Ah, se me había olvidado. ¿Se acuerdan que yo les dije que ella mentaba a San Eduardo? Pues ella en su adultez, alguna vez en su búsqueda, fue a ese pueblo de San Eduardo porque solo hay un San Eduardo en Colombia y está ubicado en el departamento de Boyacá. Ella estuvo allí, estuvo indagando, todo el mundo le ayudó, le ayudaron en el CISBEN, le ayudaron en la iglesia. El padre le sacó los libros y le dijo, busque su familia. Pero ella buscaba a Claudia Patricia Piñeros. No había rastros de Claudia Patricia Piñeros porque ese no era su nombre. Y nadie recordaba en San Eduardo una niña robada a finales de los 80 o principios de los 90. Pero era porque no eran de San Eduardo. Esta familia era de Aquitania, Boyacá. Era el límite con San Eduardo, como yo se lo había dicho. Bueno, entonces, bueno, y tampoco les conté un detallito. Ella, en medio de su búsqueda, estuvo buscando en medios de comunicación. A veces cuando yo hago las publicaciones, la gente dice, pero ¿por qué no va al canal RCN? ¿Por qué no va a Caracol? Nosotros con las redes sociales podemos hacer magia, podemos hacer realidad esos milagros de reencuentros. Los canales, claro, podían ayudarnos, pero es que no pueden ayudar a todos. De hecho, ella pidió ayuda. Carolina de Gramalote también pidió ayuda, pero no pueden sacar las historias de todos. Y como le decían a ella, es que no tienes pistas para ayudarte a buscar. Es una búsqueda muy difícil. Pero ella me buscó y me encontró. Y yo creí en ella, yo creí en esa historia y yo creí en esta comunidad de apoyo. Porque yo sé que cuando nos unimos, hacemos cosas maravillosas, hacemos cosas grandiosas. De hecho, esta comunidad fue la que hizo el milagro. Yo solo fui al canal, haciendo la publicación y escuchando la historia de ella y plasmándola en una historia y con sus fotos. Pero ustedes son los que hacen el milagro. Bueno, prosigo con lo de Toñito. Toñito me cuenta la historia y me dice, estoy seguro de que ella es mi hermana. Yo vi las fotos y ella se parece a mi mamá. Y mi mamá se llama Célida. Eso sí, ella lo tiene claro. Y yo soy Toñito, yo soy Manuel Antonio.
Y las hermanas que ella menciona, ella dice que Marta y Cecilia, no, no eran Marta y Cecilia, era una sola, Marta Cecilia. Pero Marta Cecilia ya no está con nosotros, ya no nos acompaña. No alcanzó a ver a su hermanita de nuevo. Yo le dije, ¿y Celida? Me dijo, mi mamá sí está viva. Y la ha esperado todos estos años y la ha anhelado. Ella anhela a su niña de ojos claros. En ese momento yo estaba ya convencida de que sí era él. Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando yo hago estas búsquedas, yo también verifico y yo también trato de confirmar que no le voy a dar a esa persona que hace la búsqueda ilusiones falsas. Si eran ellos, estaba convencida de que eran ellos. Así que hice la videollamada y puse en la otra línea a Patricia. Le dije, Patricia, ella no se lo esperaba. Pues yo sé que tenía ilusiones de que lo íbamos a encontrar porque yo le dije, yo voy a encontrar a tu familia, Patricia. Yo los voy a encontrar. Pero no tan rápido, no al día siguiente. Ella estaba al teléfono y me dice, hola Maribel. Y yo le digo, mira, tengo acá en la otra línea una persona que quiere conocerte. Y me dice, ¿quién? Y yo le dije, mira, preséntate. Y él le dice, mucho gusto, mi nombre es Manuel Antonio Pineda, yo soy Toñito. Y ella decía, no, no, es imposible, Toñito. Y, sí, Patricia, él es Toñito, él es tu hermano. Esa mujer empezó a llorar y decía, ¿y mi mamá está viva? Sí, mi mamá está viva, le decía Toñito. Y te voy a conectar a mi hermana. Y conectó a su otra hermana, a Zenet. Y a Zenet la vio y empezó a llorar y todos en esa videollamada no sabíamos qué decir. Patricia empezó a llamar a su hija. Su hija siempre temió que tal vez yo la engañara. Le decía, mamá, ¿estás segura? ¿Estás segura que no te van a engañar? Y ella dijo, no, yo estoy segura. Yo confío en ella. Y se lo agradezco. Le agradezco siempre infinitamente a Patricia por hacerme parte de esta historia. Porque yo me disfruto estas historias. Y yo las vivo como si fueran mías. Tania entró también a la conversación. No podían conectar en ese momento en videollamada a su mamita porque ella vive en una zona rural y allí no tiene acceso a Wi-Fi. Pero ese día se quedaron y conversaron y conversaron. Yo me salí, me retiré de la reunión, quedé súper emocionada y súper feliz porque estaba convencida de que esa era su familia, de que yo la dejé en buenas manos y que así como era su corazón de puro, así mismo era el corazón de sus hermanos. Ellos quedaron de hacer un reencuentro el 27 de junio, un fin de semana. Recuerdo que había un partido de la Selección Colombia. Iban a viajar. Toñito vivía en Bogotá y Patricia vivía en Cali. Blanca Patricia. Ya no era Claudia Patricia, era Blanca Patricia. Y iban a ir a Quitania, Boyacá, a conocer a su mamá. Yo les subí varios de los videos que me mandaron, pero incluso tengo todavía uno guardado, que es el que más quiero. Y yo quería que después de este podcast, de contarles esa historia, mostrarles ese video donde está la mamita. Es un video hermosísimo. Bueno, y ya con esta, como con el final de esta historia, de este reencuentro, de este milagro de reencuentro, quiero dejarles varias conclusiones y varias enseñanzas que nos dejan estas historias. Algo muy valioso. Primero, hay que proteger a nuestros niños con su identidad. La identidad no solo les sirve para conocerse a sí mismos, sino que también les sirve para su protección. Los niños desde pequeños siempre debemos inculcarles quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman sus padres,
cómo se llaman sus abuelos, dónde viven, en qué barrio. Esas cosas se las tenemos que dar, tenemos que armar a nuestros niños con esas herramientas. Porque el día que les pase algo, el día que se nos pierdan, Dios no lo quiera, porque así los cuidemos y los metamos en una urna, pueden ocurrir estas cosas. Entonces, primero, hay que brindar a nuestros niños con la identidad. Y para todos estos que preguntan que para qué sirve la identidad, todos necesitamos tener una identidad, todos necesitamos saber de dónde venimos. Entonces eso es importante y nos deja esa enseñanza. Y lo otro es que la unión hace la fuerza y que para Dios nada es imposible. Que si nos unimos como comunidad, así como vemos videos que compartimos que no tienen ningún valor, solamente son algo gracioso o algo de broma, podemos dedicarle 1 minuto o 2 a compartir estas historias y a compartir el drama que hay detrás de todas estas familias. Familias que vivieron la violencia, que sus hijos fueron arrebatados. Yo tengo muchos casos de violencia vicaria, que uno de los padres toma a sus hijos como escudo y los arrebata y muchas veces ni siquiera se quedan ellos con sus hijos, sino que se los entregan a un tercero, pero solo para hacer sufrir a su pareja. Lo sacan, entonces ponen a sufrir a la madre y ponen a sufrir al hijo. Y también ocurre al revés, las madres que separan a sus hijos del padre. Yo conozco muchos casos de niños que fueron maltratados o fueron abusados y escaparon de su casa. Pero esos niños cuando crecen también quieren regresar y saber qué pasó con sus hermanos. Entonces, si compartimos todas estas historias, si nos convertimos en la memoria de esas personas, podemos hacer que surjan estos milagros. Y yo quiero que cada día sean muchos más y más. Y en tus manos puede estar la ficha clave para cerrar todos estos casos que tengo. Entonces, si te gustaron estas historias, dale like, comenta y comparte. Eso hace que nuestra comunidad se viralice. Y gracias a todas las personas que me apoyan todos los días. Porque desde que hice el video de la entrevista que les dije, esta comunidad ha crecido. Y también los invito a que lo vean. En YouTube se llaman Se robaban los niños. Pueden ver ahí les explico también en qué consisten las pruebas de ADN. Para aquellos que les interesa, pueden escribirme y yo también les explico cómo funciona. Hasta aquí llega mi podcast. Los espero en el próximo capítulo y la promesa es que también van a escuchar la historia de Claudia de Gramalote y de Amparo Milena de la Tebaida Quindío. Y muchas más, porque tengo muchas historias para contar y muchas entrevistas para hacer. Y tal vez en algún momento voy a entrevistar a Patricia. Déjenme en los comentarios, déjenme en sus comentarios cuál es el capítulo que quieren ver. Feliz noche y gracias por escuchar.